me siento como en la escuela, porque cuando pasábamos a exponer las clases que nosotros hacíamos más que todo, me acuerdo mucho de la escuela porque en las ciencias, en las ranas, todo eso estudiábamos ranas nosotros y me siento como en la escuela, como exponer, nomás que vemos más poquito, ya se exponen más gente, pero me da mucho gusto que vea el pastor o mi papá nos da la oportunidad de nosotros poder expresarnos con nuestras propias palabras. Y pues en caso nos equivocamos, es muy importante que Él nos corrija, nos pueda ayudar, porque no quedarnos con la duda. Como decía un profesor, ¿verdad? Más tonto es uno quedarse con la duda que saberlo, que más adelante sigamos con esa ignorancia de no saberlo. Y me da mucho gusto que como la hermana Juanita, los invitados que ella trae, la hermana Victoria, puedan estar presentes, porque es un lugar donde venimos a aprender, donde tendemos que seguir avanzando nosotros. Si estamos en primer grado, acuérdense que hay que subir a segundo grado, tercer grado. Y me gusta la oportunidad que Él da, me gusta lo que Él está haciendo, porque cada quien trae sus estrategias, cada quien trae sus opiniones, sus comentarios y lo que uno ha aprendido durante la semana. Y créanme que del proyecto de Sara, he aprendido, esta noche he aprendido algo muy importante, donde vea que habla ella del sacrificio de la sangre, donde si nos regresamos un poquito más para atrás, cuando Moisés no quería llevar ese mensaje al rey Faraón porque tenía miedo, porque era tartamudo. Entonces por eso es que en la escritura allí en Éxodo sale que es Aarón el compañero de él, porque Moisés no podía hablar. Entonces Aarón era el que le iba a interpretar todo lo que Moisés tenía que decirle al Faraón. No más que en este caso, yo no soy Moisés ni ella es Aarón, porque somos los siervos de Dios que también venimos a hablar de la palabra de Dios. Y es un gusto, como les vuelvo a repetir, un gusto volver a estar aquí. Y vamos a estar leyendo lo que es en Éxodo, en el capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer lo que es hasta el versículo 14, no, hasta el 15, perdón, porque luego viene lo que es la tercera plaga. Vamos a escuchar a Blanca que le dé escritura, que le dé rendimiento a él. Amén. Gloria a Dios, para que se ponga bueno. Amén, aleluya. Aflojen los tendones, ¿verdad? Gloria a Dios. Éxodo capítulo 8. Sí, vale, en español. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y en el río criarás ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cama donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesias. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que hagan subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, y hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Oiga, ella le dio hasta el versículo 7. Vamos a dejarlo para mientras ahí. Pero oigan lo que dice esta escritura sobre las ranas. Ya leímos lo que es la primer plaga, que es lo de la sangre. O sea que si nosotros nos podemos dar cuenta desde el capítulo 7, donde Sara estaba leyendo, o sea que ya Moisés ya había avisado con la primera advertencia. O sea que ya Dios ya había mandado la primera advertencia a Faraón. Pero como dijo ella, Faraón, ¿qué hizo cuando Dios quitó lo que es esa plaga de la sangre, de las aguas que hizo Faraón?
Faraón se dio la vuelta y dijo, ya Dios ya hasta aquí llegó. Mas no se esperaba que eran 10 plagas las que le esperaban a él, que Dios tenía en mente, porque Dios sabía lo que estaba pasando ahí. En la segunda plaga que Dios manda es lo de las ranas. Pero como lo acaba de leer ella, era porque tenía prisionero al pueblo de Israel. Tenía prisionero el pueblo de Dios en esa ciudad de Egipto. Pero oiga, hay una palabra muy importante que vamos a llegar a ese punto. Que para Egipto las ranas eran sagradas para ellos. O sea que Dios, en el proyecto que él tenía que mandar él esa advertencia a Faraón, mandó esas ranas. Me imagino que él tenía ese propósito. Egipto no podía matar las ranas porque para ellos eran sagradas. De hecho encontré el nombre que dice que la reina, tenía una reina que la cabeza la tenía de rana, se llamaba Jaquet. Esa reina, o sea que ellos adoraban esas ranas ahí. Era imposible que ellos pudieran matar esas ranas que llegaron a la tierra. Ahora, nosotros nos damos cuenta que Dios no necesitaba para que Faraón pudiera liberar al pueblo de Israel. Nos podemos dar cuenta que Dios es tan poderoso que Él no necesitaba ningún ejército. Dios no necesitaba a Moisés, no necesitaba a Aarón, no necesitaba tanto ejército, ni siquiera necesitaba a sus ángeles, que son poderosos porque son hechos con su poderío también. Si Dios quería, Él podía destruir a Faraón en ese momento y dejar suelto al pueblo de Israel. Pero Dios tiene tanta misericordia, la bondad de Dios que tiene con cada uno de nosotros, también la tuvo con el rey que era Faraón. Y es por eso que Dios manda primero una advertencia, así como en la vida secular de nosotros. Dios primero va a mandar una advertencia a cada uno de nosotros. No se va a dejar venir a la primera, porque Él primero tiene que avisar antes de actuar. Ahora, como nosotros no entendemos, entonces ahí es donde viene la mano fuerte de Dios. Dios tuvo que mandar al siervo de Moisés y Aarón, así como cuando Dios manda una palabra acerca del pastor hacia nosotros, Él está avisando para antes poner su mano dura. Ahora, cuando Moisés llega y le vuelve a decir, mira lo que dice ahí en el versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, dice, y dile, Jehová ha dicho, así deja ir a mi pueblo para que me sirva. El 2, y si no lo quisieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. O sea, que cuando Dios está hablando a tus territorios, Él no estaba hablando solamente en el castillo. Métase bien a la historia aquí y digamos que Faraón estaba en un castillo grande, en la Casa Blanca. Quiere decir que Dios no estaba mandando las ranas a un cierto lugar solamente. O sea que Dios mandó ranas a todo Egipto, no solo en un lugar, mandó las ranas a la tierra, a la casa. Aquí mismo en la Biblia habla que las ranas se meten en los ríos, en las casas, bajo las camas. O sea que las ranas era una plaga que no se podía quitar, eran demasiadas ranas. Mira lo que dice el versículo 4. Y las ranas subirán, dice, sobre ti, sobre tu pueblo, sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, le dijo, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Oiga, cómo le dijo. Imagínense cómo Dios estaba advirtiendo a Faraón para que pudiera soltar a su pueblo. Así es como le advierte al diablo cuando nosotros estamos aquí. Cuidadito y tocas al pueblo de Dios. Cuidadito y tocas a la hermana Juanita. Porque la hermana Juanita, vea, de repente se nos mueve, pero Dios siempre está ahí con la misericordia. Siempre Dios va a mandar un mensaje primero antes de actuar. Y es lo que la hermana Juanita ha hecho. La hermana Juanita ha entendido el mensaje de Dios porque está presente en este lugar. Ese es el poderío de Dios, que Dios primero tiene que avisar antes de actuar. Miren lo que dice el versículo 6. Entonces Aarón extendió su mano y sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. El 7 dice, y los hechiceros, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Mire, todavía los magos de Faraón, en el versículo 7, donde Sara estaba leyendo,
Los magos también abrieron ahí la vara, un pedazo de palo podrido que tenía, y hicieron que también las serpientes se aparecieran ahí, pero las de Moisés se las comió. Todavía aquí los magos estos de Faraón estaban metiendo las manos todavía sobre el poder de Dios. Ahora, ¿quién va a poder contra el poder de Dios? No hay otro Dios, ni siquiera el diablo puede meter sus narices con el poder de Dios. Amén, amén. Imagínense, los magos también hacían que las ranas llegaran ahí. Una mentira del diablo. Este era el poder de Dios. Esta era la misericordia todavía de Dios que estaba teniendo sobre Egipto, sobre todo ese pueblo de Egipto y sobre su rey que era Faraón. Entonces dice ahí en el 8, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová. Aquí a Faraón ya había bajado la guardia, ya se había dado cuenta que Dios no estaba jugando. Ahí Faraón se estaba dando cuenta de que Dios no le estaba simplemente advirtiendo, sino que era una advertencia ya grande que Dios estaba mandando. O sea que Dios ya no estaba jugando ahí con ellos. Imagínense, cuando los magos hicieron lo mismo, pero no pasó nada. O sea que ahí fue donde Faraón decide tirar la toalla, ahí donde ya el diablo, cuando ya dice, no, este sí trae oración, este está bueno aquí. Amén. Allí donde él tira la toalla y dice, con este no voy a poder entrar. Me gustó una palabra que él dijo, ¿por qué? Porque hueles a oración, o sea que hueles a victoria. Ahí fue donde Faraón ya no podía, ya no tenía más remedio, ya no sabía por dónde salir, es lo que le estaba diciendo aquí en el 8. Entonces Faraón llamó, dice, a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová, le dijo, para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Eso era lo que le estaba diciendo por la desesperación que él tenía, porque eran demasiadas ranas. Imagínense que con una rana que se le meta a su casa y anda salte ahí, porque le da asco. Imagínense, esa era una plaga, estoy hablando de plagas de millones de ranas. Millones que andaban en el palacio del rey, en la tierra, se le subían en las cabezas, en el cuerpo. Era una plaga de ranas. Imagínense, hermana Victoria, una rana en su casa. Esa era una plaga tremenda que estaba pasando en Egipto. Pero como les vuelvo a repetir, Jehová no necesitaba ese montón de ranas y moscas y piojos, de tantas plagas que él mandó. Él solo necesitaba mover su mano poderosa para poder enseñarle a Faraón que él era el rey de reyes y señor de señores. Él es el Dios todopoderoso. Él no necesita ejército para podernos destruir. Él nos destruye en un segundo. Si nosotros respiramos por la pura misericordia de Dios, Él simplemente cierra su puño y se acaba el aire y hasta ahí llegamos, porque nosotros respiramos por medio de Él. Ahora, los que están en hospitales que respiran por aparatos, esos fallan, esos mueren, pero nosotros respiramos por la pura misericordia de Dios, porque Dios es fiel con nosotros. El problema de nosotros es que nosotros no somos fieles contra Dios. Siempre nosotros tenemos que poner alguna excusa, siempre hay un pero, siempre hay una excusa para poder servir a Dios bien. Eso era lo que estaba sucediendo aquí, que Faraón se llenaba de excusas para que Dios pudiera descender esas plagas que tenía él. Faraón tenía que excusarse en algo. ¿Qué hizo? La desesperación que él tenía, le dijo a Moisés, ora a tu Dios, le dijo, ora a Jehová, le dijo, que quite estas ranas, que las desaparezcan, que las quiten de aquí. Pero Faraón, ¿por qué le dijo eso? Porque ellos no podían, aunque las quisieran matar, aunque no hubieran sido sagradas para ellos, ¿cómo iban a matar un ejército de ranas? Era una plaga, eran demasiadas ranas. Miren lo que dice ahí el 9, perdón. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuando debo orar por ti, por tu siervo, por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. O sea que Moisés y Aarón no estaban orando para que las ranas desaparecieran completamente. O sea que estaba orando, le oró a Dios para que desaparecieran de las tierras que estaba ahí de Egipto y de sus casas. Pero estaba el río todavía donde Sara leyó, que estaba lleno de sangre todavía. O sea que las plagas todavía estaban ahí. Él estaba orando simplemente para que esas ranas salieran de la tierra de Egipto y de las casas y de la cabeza de Faraón también, porque tenía ranas ahí. Y dice el 10, y él dijo, mañana, y Moisés respondió, será conforme a tu palabra,
que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios, oiga. Y el 11, y las ranas se irán de ti, de tu pueblo, casas de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río, lo que le acabo de decir. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocando a las ranas que había mandado a Faraón, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Apestaba la tierra, como cuando nosotros los cristianos apestamos por no tener la presencia de Dios. Cuando venimos congelados a la iglesia, apestamos. Dios no quiere que nosotros apestemos delante de la presencia de Dios. Él quiere que huelamos a victoria. Eso es lo que estaba pasando ahí. Cuando Moisés y Aarón llegaban, ¿usted cree que iban como nosotros? No, hombre, ellos huelían a la presencia de Dios. Cuando Moisés y Aarón llegaban, se sentía la presencia de Dios. No, imagínense, me mandaban a mí, no. Esas ranas ahí se multiplicaban ahí. ¿Por qué? Porque no estamos conforme a la voluntad de Dios, que Él nos indica que huelamos a Él, huelamos a victoria, huelamos a presencia de Él. Pero así como nosotros venimos, así con la carita estirada, no hacíamos nada. Que venimos a dormir aquí, no hacemos nada. Eso, Moisés y Aarón tenían algo especial ante los ojos de Dios. Imagínense, si yo le digo a Dios, me arrodillo ante Él, le digo, Jehová, quita esta lluvia porque no puedo trabajar. ¿Usted cree que me va a hacer caso a mí? No. Yo no tenía la autoridad, yo no tengo la autoridad de Moisés, la autoridad de Aarón. Aarón y Moisés simplemente le oraron a Dios que quitara esas plagas de las ranas. Y dice que al amanecer, al siguiente día, a la mañana, las ranas se quitaron de las tierras, estaban muertas. Y cuando las recogían, dice que apestaba la tierra. Imagínense ese olor a rana que apestaba ahí. No, hombre, eso era tremendo. Pero como le vuelvo a repetir, imagínense, ¿quién somos nosotros para orarle a Dios y decirle, Señor, quita el agua ya, que ya no puedo trabajar aquí? Aunque vea, a nosotros nos conviene que quite el agua ya para trabajar, vea. Pero imagínense, hermano, imagínense, yo estaba aquí leyendo ahí donde dice Moisés que simplemente hizo una oración y Dios se la contestó al siguiente día. Les hago una pregunta, hermano Roque, ¿usted cree que le contesta a Dios al siguiente día? Sí. Moisés tenía fe, era un siervo verdadero de Dios, que le gustaba orar, le gustaba ayunar. Aarón, imagínense, a su hermano Aarón era tremendo también, él peleaba la batalla a la par de Moisés. Pero miren lo que dice ahí el 14, y la juntaron en montones y apestaba la tierra. Y el 15, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció otra vez su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Imagínense, todavía Faraón volvió a endurecer su corazón y no quiso entender el mensaje de Dios otra vez. O sea que ya esa era ya la segunda plaga que Dios había mandado, o sea, el segundo warning de Dios. Ya Dios estaba, la paciencia de Él ya se estaba agotando ya, porque el pueblo de Dios estaba cautivo contra Egipto. Faraón le volvió a mentir a Dios. Le volvió a mentir a Moisés y a Aarón. Yo me imagino que Moisés, cuando hizo que Dios desapareciera la rana de ahí, dijo, este miserable otra vez, dijo, sigue con lo mismo. Por eso es que Dios, la Biblia allí en Éxodo habla que Dios mandó 10 plagas para que Faraón pudiera soltar a su pueblo. Imagínense, 10 plagas, soportaríamos 10 plagas nosotros. Dios ahorita está mandando plagas ahorita. Y las que vienen guerras también para esta nación. Y eso es lo que habla Éxodo. Éxodo habla de eso también. Y si nosotros no nos ponemos a cuentas con Dios, esto va a estar tremendo aquí, esto va a estar tremendísimo. Dios no va a tener tanta misericordia como en los tiempos de antes. En los tiempos de antes todavía la tierra era consumida. Hasta hoy la tierra no ha sido consumida, y eso va a ser para la historia. Cuando Dios decida levantar su iglesia, esta tierra será destruida completamente. Los aviones, imagínense, los aviones que andan en el cielo serán derribados, accidentes, los freeways por todos lados. Eso es lo que Dios va a hacer con esta nación por no hacer caso, porque el pecado, la desobediencia que estaba en Egipto era demasiado grande y Dios no podía soportar eso. Dios solamente quería que dejara libre a su pueblo.
Y esto era el estudio que yo traía. Éxodo es un libro muy bonito. Yo sé que si le buscáramos más, es un libro donde no tiene fin. De las 10 plagas de Dios a Egipto, son 10 plagas que yo sé que tiene infinidades de explicaciones. Que Dios les bendiga y sigamos adelante y queda